2.0 presenta En medio de los medios con Víctor Hernández. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el futuro es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Y cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de en medio de los medios, el análisis puntual de las primeras planas locales nacionales, más todo lo que está circulando en las redes sociales. Y bueno, desde la semana pasada ha circulado una serie de información, ligas, direcciones, links, donde encontrar la serie sobre populismo, el caso de Andrés Manuel López Obrador, y se ha desatado una polémica en las redes sociales sobre este tipo de producciones cinematográficas, que hoy incluso el tema se da a nivel internacional. Andrés Manuel López Obrador y su equipo han solicitado a las empresas televisivas no transmitir, ¿sí? No comprar y no transmitir este tipo de trabajos, lo cual indudablemente que está mal, porque bueno, pues ya somos gente mayorcita los mexicanos y tenemos la capacidad de ver cualquier cosa y discernir sobre ella y tomar decisiones también, pero para algunos políticos mexicanos, incluyendo el mismo Andrés Manuel López Obrador, no es conveniente que los mexicanos veamos este tipo de producciones. La realidad es que estamos inmersos en una batalla de imágenes, en una guerra de mensajes, los mexicanos de cara a las elecciones del próximo primero de julio, y no es para menos lo que se juega en las elecciones del próximo año. Bueno, pues nada más y nada menos que es el control de la presidencia de la República, la administración del país. Por eso hoy hemos trabajado en
en este tema sobre el populismo, qué tanto afecta a los mexicanos, por qué ha ido engrandeciéndose, por qué lo hemos hecho grande, y por qué está a punto ese concepto de arribar, ¿sí?, a la primera magistratura del país. Otro de los datos también que analizaremos, pues indudablemente, es el cambio en la dirigencia nacional del PRI. Y bueno, yo creo que con la renuncia de Enrique Ochoa y el arribo del nuevo dirigente, bueno, pues los mensajes que manda el Partido Revolucionario Institucional, pues simple y llanamente es: tiro la toalla. Lo que quiero buscar de hoy en adelante es preservar que el priismo no se me atomice, no terminemos en un desastre, y voy a tratar de recuperar al priismo tradicional, ya que el priismo moderno, el nuevo priismo, el que arribó con la llegada del Grupo Tlajomulco, es un priismo volátil que no está convencido, y lo que pretende hoy el grupo de Enrique Peña Nieto es, de alguna manera, terminar la campaña presidencial con los menos daños posibles como estructura partidista. Pero ya difícilmente aspiran a ganar la presidencia de la República. Hoy lo que pretenden es terminar lo más unidos posible, y por eso el arribo de un personaje que representa sí, al viejo priismo, al priismo molesto con las decisiones que ha tomado Enrique Peña Nieto y su grupo, y que hoy pretenden de alguna manera sí recuperar. Esa es la realidad. Hemos estado hablando de la exclusión, de la marginación que ha tenido el grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, del grupo de Manlio Fabio Beltrones, que se han mantenido distantes del grupo que controla hoy el poder en el país. Y bueno, con la llegada de Juárez Blancas, se apellida, el nuevo dirigente, bueno, pues lo que pretenden es eso, el terminar amalgamados, el terminar lo más agrupados posible, y que no se les disperse la gente. La realidad es que la gente ya brincó a otro barco. Los priistas muchos ya están con Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Hoy también tenemos otra encuesta, ¿sí?, que indica que el tabasqueño es indiscutible, es ganador ya de las preferencias electorales pues del año pasado, y que no lo han podido bajar de donde está. Pero ¿por qué el fenómeno López Obrador? Vamos antes de entrar al tema, permítame saludar a toda la gente que se está conectando a través de las diferentes plataformas, ¿sí? Alonso Blancas, Córdoba, buen jueves, amigo, gracias, mi estimado Alonso Córdoba. Saludos a Víctor Hugo Hernández Fuentes, buenos días, hijo. Ana Karen Mares, como cada mañana, muy buenos días, Ana Karen, lo mejor para este día. Luis Aldaña, saludos, Víctor, gracias, mi estimado Luis, como siempre. A don Luis Walter Palencia, sí, a Carolina Amador también, que se ha unido, saludos. A Carlos García, a María del Rey Fuentes, mi esposa, un abrazo. A la doctora Leticia Fuentes también, un abrazo, lo mejor para este día, doctora. Bonito jueves. A Salvador Emanuel, saludos y buen día, don Víctor. Es usted muy buen analista, sin tomar partido, dice la verdad. Gracias, mi estimado Walter. Pues diariamente hacemos un esfuerzo porque los temas no nos arrastren, no nos apasionen. Gracias por tu comentario muy generoso de tu parte. Carolina de Amador, buenos días, Víctor, gracias, mi estimada Carolina, y a todos los que poco a poco se están incorporando a esta plataforma. Lo mejor para hoy. Yo les decía,
yo creo que ya es necesario, ¿sí? Hacer una reflexión seria a 2 meses de las elecciones. Es necesario hacernos una reflexión, porque lo que hemos estado observando en los últimos 4 meses de campañas ya de lleno, desde enero para acá, incluyendo las intercampañas, es una especie de querer asustarnos con el petate del muerto. La propaganda en ciertos niveles de la sociedad está haciendo estragos. Hay gente que no duerme, que tiene pesadillas porque llega Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Porque llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. La realidad es que para muchos la propaganda debe ser eso, propaganda, ¿sí? Propagar ideas, propagar sentimientos, propagar propuestas. La propaganda es eso, repetir muchas cosas algo para que la gente se lo crea. Pero el populismo realmente lo vamos a estrenar con Andrés Manuel López Obrador. En realidad, yo creo que el populismo vivimos desde hace muchísimos años, ¿sí? Acuérdense, estuvimos, a ver si ahorita nuestro productor no lo consigue, pero hace, no sé, 2 meses, aquí analizamos la cantidad de recursos, de dinero, ¿sí? Los billones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto está destinando en este año en programas sociales, ¿sí? Aquí analizamos, pusimos una serie de cifras que publicó el periódico Reforma en su edición especial de cada 8 días sobre lo que dedica el gobierno mexicano en programas de asistencia social. El populismo es eso. Criticamos y nos asustamos porque Andrés Manuel López Obrador va a dar dinero en efectivo, ¿sí? A los ninis, a los jóvenes, va a dilapidar el presupuesto. Bueno, el presupuesto ya lo tienen dilapidado desde hace años en nuestro país, fácilmente entre 2 y 3 billones de pesos, ¿sí? Se van a destinar este año en programas sociales, de los cuales cuando menos el 40-45% de esos programas no tienen reglas de operación, se entregan a discreción. Ustedes recordarán el año pasado el programa de ayuda con las tarjetas rosas que se entregaron en el Estado de México, la cantidad de televisiones que se regalaron en el Estado de México, la cantidad de dinero que se da a través de programas sociales. Pues eso es populismo, eso es estar regalando el dinero, nuestros impuestos a la gente, y de eso llevamos toda la vida en México, ¿sí? El entregarles despensas, el entregarles cemento, el entregarles materiales de construcción, todo eso es dinero que sale de nuestros bolsillos, que el gobierno federal entrega al PRI, o le entregaba al PAN en su momento, o le entrega hoy el PAN en su momento, ¿sí? Todo es dinero nuestro que les regalan a la gente para que sigan votando. Bueno, eso es populismo. Y el populismo es tanto de derecha como de izquierda, es entregar las cosas que no son de uno, regalarlas a los demás. Es eso el populismo, ¿sí? Hemos vivido toda la vida un populismo, porque el populismo, como lo vamos a ver más adelante, se retroalimenta de una serie de variables que en nuestro país no han cambiado. La principal variable es la miseria, la variable es la marginación, la variable es la falta de un sistema adecuado para la distribución de la riqueza. La otra variable es la inseguridad, la otra variable es la violencia. O sea, son variables que a lo largo del siglo XX se fortalecieron, ¿sí? Retroalimentaron un sistema corrupto que el PRI gobernó durante tantos años a base de dádivas. Eso es populismo. Entonces, ¿por qué hoy
cuando un populista de manera abierta, de manera descarada, como es Andrés Manuel López Obrador, habla de las cosas por su nombre, nos asustamos. La realidad es que también este viejo sistema nos ha llevado, ¿sí? a trabajar dentro de la simulación, a navegarnos dentro de no veo, me hago como que no veo, me hago como no escucho, simular que las cosas no existen. Pero el populismo, la dávila, la corrupción, el tráfico de influencias, todo eso es el populismo, porque todo eso va en contra de un sistema productivo, de un sistema que a la larga daña, como nos ha dañado. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué la pobreza sigue aumentando? ¿Por qué tenemos más de 50 millones o casi ya 60 millones de pobres en el país y más de 27 millones en pobreza extrema? ¿Por qué? Porque las variables económicas, ¿sí?, no han cambiado desde el siglo pasado. Hoy lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos asustamos hoy que nos hablan de populismo? Si es nada más lo que nos presenta Andrés Manuel López Obrador, es lo mismo, pero un poquito más barato, pero es lo mismo, o un poquito más corriente, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Andrés Manuel López Obrador, sí, va a mantener todas las variables populistas que el PRI implementó, y las variables populistas que le perjudiquen o que ya no le gusten a Andrés Manuel, pues las va a tirar. Pero finalmente tenemos, si nosotros analizamos nuestro sistema político, como ahorita lo vamos a hacer, pues tenemos cuando menos 10 o 8 variables populistas que se han mantenido a lo largo de mucho tiempo y que es lo que no nos han permitido crecer como sistema económico. ¿Le entramos a esto? No encontramos el otro, ¿verdad? Ok, entonces le entramos a esto. Sí, desde la semana pasada hemos estado hablando de, y han estado circulando a través de los WhatsApps, ligas, links, sobre una serie que se llama Populismo, que se pretendía estrenar este lunes y que no se ha podido circular por las televisoras porque Andrés Manuel López Obrador no lo ha querido. O sea, son rasgos de populismos autoritarios, ¿sí?, como en los tiempos del viejo PRI, en los tiempos de Ernesto Zedillo, de Salinas, en donde las películas se enlataban por la Secretaría de Gobernación porque esos grupos de poder de la década de los 80s, 90s consideraban que los mexicanos no estábamos aptos, ¿sí?, para ver este tipo de películas. Bueno, pues algo así hizo el grupo de Andrés Manuel López Obrador para evitar que esta serie, Populismo en América Latina, se transmitiera a través de Televisión Azteca o Televisa o Fox, ¿sí?, en nuestro país. Y entonces ha estado circulando a través de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, que no es una red social, pero bueno, está integrada, pero a través de Facebook, a través del mismo Twitter, ha estado circulando. Pero tanto Andrés Manuel López Obrador como nosotros tenemos que reflexionar por qué hoy estamos atorados y estamos asustados por el tema del populismo. ¿Realmente nuestro país se va a acercar a Venezuela? ¿Verdaderamente nuestro país va a ser otra Cuba? ¿Verdaderamente nuestro país va a ser otro Bolivia? O sea, ¿verdaderamente eso va a suceder? Yo creo que no. Yo creo que ni Andrés Manuel López Obrador lo quiere, ni va a tener los arrestos para llevarnos a ese sistema, porque cuando algo se nos toca o nos toca en el statu quo, ¿sí?, los mexicanos salimos a protestar, ¿sí?, pero mientras no nos dañen, seguimos en la tranquilidad mediana, ¿sí?, viendo los toros desde la barrera, porque no nos tocan nuestros intereses. Entonces, comencemos. El problema hoy, a 60 días de las elecciones, en donde Andrés Manuel López Obrador ha arañado ya el techo de los 50 puntos
¿El problema en verdad es Andrés Manuel López Obrador? ¿El problema en realidad es el populismo? ¿Ese es el problema ahorita? Yo creo que no. Si hacemos un análisis serio, que ya es necesario que como mexicanos lo hagamos, ¿sí? Él no es, Andrés Manuel López Obrador no es el problema. El problema, ¿sí?, es las condiciones de vida en que el sistema populista del PRI, ¿sí?, nos ha llevado. El problema es en que los 12 años de populismo de derecha del PAN, ¿sí?, nos arrinconó, terminando en una violencia extrema. Vamos a ver las causas. Entonces, verdaderamente, sí, pero era una serie de láminas que pusimos. Ah, ok. Entonces, vean, por ejemplo, sí, ese es 1 billón de pesos para comprar votos. 1 billón de pesos para comprar votos, ¿sí? Sin padrones de beneficiarios transparentes y auditables, sin reglas claras de operación, los 150 programas sociales del gobierno federal son susceptibles de manipulación electoral. Esto se llama populismo, estar regalando el dinero, 1 billón de pesos para comprar votos a través de los programas sociales. O sea, 1 billón de pesos para comprar votos, 1 billón de pesos para entregarlos a gente que garantice que va a votar por los candidatos del PRI. En este año, estamos hablando en 2018, ¿sí? Entonces, esta es una nota que recuperamos del 26 de febrero, ¿sí? Y bueno, ahí está la información. Agencia Reforma, ¿sí? Casi 1/5 parte del presupuesto federal se destinará en 2018 a la operación de programas y acciones sociales que por su deficiente diseño y sus altos grados de opacidad y discrecionalidad podrán ser utilizados para la compra y coacción del voto. De cara a las elecciones más grandes de la historia en las que está en juego la presidencia de la República, las 2 cámaras del Congreso, 9 gobernaturas y más de 3,000 cargos de elección popular, los programas sociales pueden alimentar lo que los expertos definen como un mercado de votos, ¿sí? Y ahí viene, los programas, actualmente existen 150 programas y acciones sociales federales que en total suman recursos por más de 910 mil millones de pesos. De esos programas, de esos 150 programas, 85 no cuentan con reglas de operación, ¿sí? Yo creo que el 55% de los programas federales no cuentan con reglas de operación. Y tiene como principal objetivo la entrega de apoyos monetarios en dinero en efectivo o el otorgamiento de servicios a sectores vulnerables, entre los que sobresalen personas en situación de pobreza, con discapacidades, adultos mayores, madres trabajadoras y productos rurales. La Secretaría de Educación Pública es la dependencia que más acciones y programas sociales tiene a su cargo, 31. Bueno, ahí viene el desglose, ¿sí? Eso se llama populismo, porque es estar regalando el dinero. Es estar regalando el dinero. Muy bien, regresemos. Vamos a guardar esta nota, ¿sí? A ver si la ponemos en el Facebook terminando el programa, ¿sí? Entonces, ¿el problema es el populismo de Andrés Manuel López Obrador? No. Veamos por qué. Demos la vuelta. Desde la semana pasada se ha desatado una campaña sobre los riesgos del populismo. Se trata de la misma línea discursiva, de la misma línea argumentativa que escuchamos en 2006 y 2012. ¿Sí? Es la misma. Hace 6 años, hace 12 años, el tema de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México lo veníamos escuchando, ¿sí? Y bueno, es la misma línea discursiva que hoy amanecemos en esta semana y la semana pasada, ¿sí? Señalando que si gana Andrés Manuel López Obrador nos va a llevar a una especie de Venezuela, ¿sí? O sea, es propaganda,
es mera propaganda. Le damos la vuelta. El verdadero problema son las condiciones objetivas que permiten que esta expresión política basada en el caudillismo más tradicional tenga tamaña vitalidad. Ese es el problema. O sea, necesitamos empezar a reflexionar por qué Andrés Manuel López Obrador, lejos de ir desgastándose desde 2006, se ha venido fortaleciendo. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? Porque se trata ciertamente, tienen toda la razón quienes lo investigan, se trata ciertamente de un personaje que se cree el caudillo, que se cree Vicente Guerrero, que se cree Morelos, que se cree Hidalgo, que se cree Juárez. Pero si nosotros decimos que este personaje está loco, muy bien, ¿por qué en lugar de ir declinando en las encuestas va subiendo como la espuma? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué le damos ya ahorita un nivel de caudillo? Lo que él dice es ley. ¿Por qué le hacemos casos? ¿Por qué si él dice esta película, esta serie no va a circular, las televisoras le hacen caso? ¿Por qué le damos autoridad a un personaje que aún no gana? ¿Por qué? Bien, le damos la vuelta. Lo que no se quiere reconocer, lo que no quiere reconocer nuestra clase dirigente, ¿sí? Lo que no quiere reconocer estos que nos gobiernan, es que Morena y AMLO es la expresión directa de un tipo de sociedad que hemos venido construyendo desde el siglo pasado, basado en los siguientes elementos, ¿sí? Los que hoy atacan a Andrés Manuel López Obrador, los que hoy nos dan la voz de alerta, ¿sí?, de que él va a ganar, de que razonemos nuestro voto, son los que se han estado manteniendo a lo largo del siglo pasado en un establishment, en un statu quo que a ellos los beneficia y que hoy se sienten vulnerables y que hoy esos beneficios que siempre han explotado y que siempre han tenido, hoy los sienten amenazados. Continuemos, ¿sí? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador sigue siendo hoy una opción como lo fue en 2006, como lo fue en 2012? ¿Por qué? Estas son las causas. Yo creo que en eso tenemos que reflexionar. Las causas son, ¿sí?, porque seguimos siendo una sociedad basada en la desigualdad. Basada en la desigualdad, ¿sí? Hoy nuestra pirámide económica sigue siendo lo más verticalmente que se pueda, así, y no así. Hoy el recurso económico está repartido en el 2% o 4% de la sociedad que concentra el 90% de la economía de nuestro país. Ahí tenemos, ahorita vamos a ver los 10 empresarios más ricos de México y qué es lo que concentran, ¿sí? Esos son los que no duermen porque va a llegar Andrés Manuel López Obrador. Esos son los que están preocupados. Esos son los que no quieren que las cosas cambien, ¿sí? Entonces, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador sigue tomando fuerza? Porque vivimos una sociedad basada en la desigualdad, en los que tienen dinero tengan más dinero y los que tengan menos dinero sigan siendo más pobres. Esa es nuestra realidad. La exclusión, ¿sí?, la gente marginada, la gente... Hoy diariamente observamos cientos de parejas que se casan, ¿sí?, y que batallan, andan deambulando, buscando dónde rentar una casa, mucho menos, ¿sí?, quién les dé un crédito para comprar una casa de 300,000, de 200,000 pesos, ¿sí? Las que encuentran, ¿sí?, son verdaderas conejeras, ¿sí? Son casas pequeñitas en donde ahí van a habitar 2 jóvenes que al rato van a ser 6 o van a ser 5 en esas mismas conejeras, ¿sí? La exclusión. Mientras que nos vamos a los fraccionamientos residenciales y vemos que crecen fraccionamientos residenciales de 3, 4 millones de pesos. Entonces, el sistema económico está excluyendo a la gran mayoría de los mexicanos de progresar económicamente, ¿sí? Tenemos una sociedad
que ha hecho, que ha elaborado, ha construido todo un sistema de privilegios. La clase política vive en los privilegios. Veamos cómo los diputados tienen seguro de vida, seguro de dentista, seguro de gastos mayores, tienen boletos de avión, ¿sí? Tienen compensaciones por puntualidad, tienen un montón de canonjías que ya no quisieran tener los trabajadores asalariados, los senadores, los ministros de la Suprema Corte. O sea, vivimos en un sistema de privilegios para algunos cuantos. Y entonces todo esto retroalimenta un enojo social, un encono social del cual José Narro hablaba el día de ayer, ¿sí? Y que hablamos. Hay un enojo social que ya es un problema de salud. Pues cómo no, vivimos en un sistema de privilegios para algunos cuantos, ¿sí? El sistema nos ha creado, ¿sí?, la ley del mínimo esfuerzo, y de eso hoy se vale Andrés Manuel López Obrador. No, yo les voy a dar 4,000 pesos mensuales a los que no trabajen. Oye, ¿por qué se los vas a dar? Pero nos damos cuenta que hoy se los están dando a través de programas de Cedesol, ¿sí? También, o sea, nos han creado un sistema del mínimo esfuerzo. Los trabajadores del campo, ¿para qué produzco? Si hago manifestaciones, si cierro carreteras y me dan dinero. ¿Para qué comercializo? Si hay desastres y el gobierno tarde que temprano me va a dar dinero. O sea, se ha creado la ley del mínimo esfuerzo. Hoy la sociedad, ¿sí?, está esperanzada a que el gobierno les dé todo. Pues sí, mi estimado, o sea, es eso, mi estimado Carlos Salinas. O sea, hoy temblamos porque llega Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad, ¿qué hemos hecho desde 2006 para acá para cambiar las cosas en México? Para que este tipo de actitudes, las que representa hoy Andrés Manuel López Obrador, no se retroalimente, no se reproduzca. No hemos hecho nada. La forma, el establishment, ahí está, ¿sí? En la apropiación de los recursos públicos como fuente de enriquecimiento. De 2006 para acá, cuando Andrés Manuel López Obrador empezó a manejar, con otras palabras, la mafia del poder, ya se hablaba, y el Partido Acción Nacional en su momento lo denunciaba, la enorme corrupción que había en los gobiernos, desde los alcaldes, diputados locales, diputados federales, gobernadores, secretarios de Estado, cómo se llevan el dinero público, lo hacen una fuente de enriquecimiento personal. Desde 2006, cuando Vicente Fox acuñó la frase de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, desde entonces se hablaba de la corrupción, el dinero que se llevan los políticos y que son propiedad de los mexicanos porque son nuestros impuestos. Bueno, desde entonces, ¿han cambiado las cosas? No han cambiado las cosas. El presupuesto público, los recursos públicos siguen siendo fuente de financiamiento privada de los políticos corruptos, de los funcionarios rateros. ¿Ha cambiado algo desde 2006 para acá para que Andrés Manuel López Obrador no siga teniendo esos argumentos? No ha cambiado. Se ha creado una sociedad en que cobijarnos con la amplísima cobija de la impunidad. Nos volamos la luz roja, violentamos una ley, nos cobijamos en la impunidad. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que no haya consecuencias de los actos del ciudadano. El 98% de los delitos quedan impunes en nuestro país. ¿De qué sirve que nosotros vayamos a la fiscalía a denunciar un robo de nuestra casa, a denunciar un robo de nuestras oficinas, si no se investiga y no se castiga? Por eso nos da lo mismo. Pues vamos a hacer algo que al cabo tenemos 98% de posibilidades de que no se nos haga nada. Todos nos cobijamos con la cobija de la impunidad. Y eso viene desde el siglo pasado, ¿sí? Y se denunció en su momento en 2006, la impunidad de la que hablaba desde entonces Andrés Manuel López Obrador. ¿Ha cambiado desde 2006 para acá el tema de la impunidad? No,
se ha retroalimentado, se ha engrosado. Bueno, veamos en la vuelta. Verdaderamente los críticos del populismo podrán defender la estructura moral de la organización socioeconómica que tenemos ahorita. Vean un ejemplo. Hoy, quienes critican y quieren meterle temor a la sociedad por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿defenderán la calidad moral de nuestro sistema económico? Vean un ejemplo. En esta semana, la Coparmex, ¿sí?, está pugnando porque vuelva a haber un incremento a los salarios, que le paguen al asalariado 99.70 pesos diarios. ¿Saben quién se está oponiendo? La Coparmex es una organización representativa de los empresarios mexicanos. Ellos están proponiendo subirle el salario a los trabajadores. ¿Saben quién se opone? Sí, la Secretaría del Trabajo, a través del sistema de salarios mínimos. Es el gobierno que se opone hoy, en esta semana, a que aumenten los sueldos, porque dicen que va a generar inflación, cuando el aumento salarial es una variable de 20 que hay en la economía, no es la única variable. Entonces, ¿alguien puede defender la estructura económica de nuestro país? ¿Alguien tiene la capacidad para decir, es que este sistema económico nos sigue conveniendo y Andrés Manuel López Obrador lo va a destrozar? ¿Alguien puede meter las manos por el sistema económico que ha producido, ¿sí?, más de 53 millones de pobres y más de 27 millones de pobres en miseria extrema que viven con $1, con 18 pesos diarios? La gente que anda deambulando por nuestra ciudad, que ya es parte del paisaje urbano, ¿sí?, es gente que anda pidiendo carro por carro en las calles para comer, porque no tiene, porque el sistema los mantiene excluidos de las oportunidades de trabajo. Sí, hay unos que no les gusta trabajar, pero la gran mayoría requiere un trabajo, un empleo formal. ¿Ha variado esto desde 2006, cuando se dijo que Andrés Manuel López Obrador era un peligro? ¿La estructura económica de nuestro país ha variado en algo? No, tampoco. Entonces, ¿cómo queremos que Andrés Manuel López Obrador no tome como argumento que hay una injusticia galopante y que eso lo mantenga en el tope de las encuestas? O sea, le damos la vuelta. Fíjense en nuestro sistema, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador sigue diciendo, es que la mafia del poder quiere mantener el gobierno mexicano. Sí, es una verdadera mafia. Miren, hoy el elemento transparencia es una bandera que a nivel internacional vale mucho. Los gobiernos transparentes son gobiernos que tienen prestigio a nivel internacional, y por su transparencia también es una de las variables que los grupos empresariales internacionales observan en las naciones para instalar, para invertir la transparencia. ¿Qué sucedió la semana pasada? La semana pasada se debieron haber renovado 2 comisionados del Instituto Nacional, ¿sí?, de Acceso a la Información, del INAI. ¿Qué hizo el PRI? Bueno, dio el madruguete de madrugada, y con la alianza PRI-Morena, Senado elige a nuevos comisionados del INAI. ¿Y sabe a quién pusieron? A 2 empleados del Senado como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. 2 personajes identificados con el PRI, 2 empleados del Senado de la República. Esto es nota de la semana pasada. O sea, somos pura simulación. No, México tiene mucho ranking por ser un gobierno transparente. Con estos empleados del PRI, cuando son instituciones, el INAI es una institución de la sociedad civil. O sea,
Y bueno, se trabaja como mafia, se hace el madruguete, se analiza de madrugada, ¿sí? Y se imponen los funcionarios que le funcionan, valga la redundancia, al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, o sea, las cosas no han cambiado, las cosas no queremos que cambien. Le damos la vuelta. Desde 2006, cuando se acuñó que AMLO era un peligro para México por su populismo, ¿qué tanto cambió el país para evitar esta amenaza? No ha cambiado desde 2006. A la fecha no hemos cambiado un ápice. No hemos cambiado un ápice. Le damos la vuelta. ¿Tenemos mejor distribución de la riqueza de 2006 para acá? No. Lejos de disminuir el número de pobres, está aumentando el número de pobres. Entonces, ¿tenemos una estructura diferente en la economía? No. Le damos la vuelta. ¿Se redujo sustancialmente la pobreza? No, tampoco. Con todos los programas, con todos los billones que se gastan anualmente, los pobres siguen aumentando. ¿Por qué? Le damos la vuelta. Se combatió verdaderamente la corrupción. Para Enrique Peña Nieto, ¿sí? Los mexicanos le exageramos en el tema de la corrupción. Somos el país, yo creo que del top 10 internacional, estamos abajito nada más de 1 o 2 países africanos. Pero somos de las naciones más corruptos del mundo. Y para Enrique Peña Nieto es una exageración. Le damos la vuelta. La violencia bajó sustancialmente en nuestro país de 2006 para acá. Tampoco. Entonces, o sea, ¿qué ha variado? ¿Qué hemos hecho para que Andrés Manuel López Obrador baje en las encuestas desde 2006 para acá? No se ha hecho nada, el país es el mismo o ha empeorado. Entonces, en un ambiente como eso, es fácil que un populista, ¿sí?, se reproduzca rápidamente, se popularice rápidamente. No ha bajado la violencia, ¿sí? En este sexenio, ¿sí?, se superó el número de homicidios, ¿sí? Vamos a terminar el sexenio con más de 120,000 muertos, superando fácilmente a los de Felipe Calderón. Entonces, una sociedad atemorizada, una sociedad con muchísimos pobres. Bueno, le damos la vuelta. ¿Bajaron las ganancias de los bancos o de las grandes empresas mexicanas de 2006 para acá? No. La estructura socioeconómica de nuestro país, ¿sí?, está diseñada para que los grandes capitales sigan teniendo ganancias del 30-40% cada año. Los bancos nos cobran por todo. Si yo meto mi dinero al banco y lo saco a través de una tarjeta de débito, si yo quiero pagar algo que compré en un comercio, me dicen, oiga, sí, pero le vamos a cargar el 5% por el uso de la tarjeta. Oye, ¿por qué? Pues es que los bancos no lo piden. Oiga, pero si es mi dinero, no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de débito. De todas formas. O sea, cobran por todo y no hay alguien que les ponga freno. Nuestros senadores no hacen nada, nuestros diputados federales no hacen nada. Todo eso es lo que Andrés Manuel López Obrador le llama la mafia del poder. ¿Ha cambiado desde 2006 la ambición desmedida de los bancos? No. Entonces, damos la vuelta. ¿Tenemos mejores servicios de salud? ¿Hay suficientes medicamentos? ¿Hay calidad y calidez en los servicios? De 2006 para acá, ¿ha cambiado en algo? No. Hoy en Durango y hoy en gran parte del país, el gran problema del sistema de salud es que no hay medicamentos. La gente se está muriendo y no hay medicamentos. Simple y llanamente porque quién sabe los recursos a dónde van a dar. La gente se está muriendo y no hay medicamentos. La gente requiere urgencias de operaciones urgentes y las mandan a 3, 4, 6 meses. Entonces, desde 2006, cuando se dijo que AMLO era un peligro para México, ¿ha cambiado en algo? ¿Ha mejorado el sistema de salud? Vean, vayan al centro de cancerología o a la clínica de cancerología que tenemos. La gente se está muriendo en vida ahí, porque simplemente no tienen inyecciones que les cuestan 16,000, 20,000 o hasta 70,000 pesos. Una inyección contra una enfermedad terminal. Y no las tenemos. Todo eso cuenta, todo eso pesa
para que Andrés Manuel López Obrador siga en el top 10 de las encuestas. Le damos la vuelta. Ante todo esto, ¿estamos seguros que sacudir el tapete del muerto con el populismo espanta a la clase económicamente más desprotegida? ¿Quiénes son los asustados, el pobre o el rico? ¿Ustedes creen que hablar de que vamos a hacer Venezuela, el que Andrés Manuel López Obrador nos va a llevar hacia una catástrofe, les interesa a los trabajadores, a la gente que no tiene nada, a los que viven en chozas, que es la gran mayoría de los que van a votar? No, no les asusta, les da lo mismo. ¿Quiénes son los que están asustados? ¿Los pobres, que son una gran mayoría de nuestro país, o los ricos? ¿Quiénes son los asustados? ¿Quiénes son los que no quieren que llegue Andrés Manuel López Obrador? Caray, damos la vuelta. El problema central es que nuestra democratización de 1988 a la fecha ha conservado todas las estructuras de dominación precedentes. Nuestro sistema democrático prácticamente nace en 1988, cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas las elecciones, le gana a Carlos Salinas de Gortari, y Manuel Bartlett, hoy en Morena, ¿sí? Hace tronar el sistema para cambiar los números y darle el triunfo a Carlos Salinas. Bueno, desde el 88 para acá, ¿cuántos años tenemos? Es una democracia que tiene 24 años, 25 años. Bueno, esa democracia ha logrado transformar, ¿sí?, nuestro sistema económico, nuestro sistema social, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo. No. Avanzamos en un sistema democrático, pero con los mismos vicios, con la misma estructura, ¿sí?, del siglo pasado, desde antes de 1988. Entonces, hoy la sociedad está harta, hoy la sociedad está enferma, y por eso le vale gorro lo que le digan a Andrés Manuel López Obrador, le vale gorro todas las campañas que le avienten a Andrés Manuel López, porque ya tienen a la sociedad harta, porque la estructura no ha cambiado. Damos la vuelta. Entonces, el populismo no es una síntesis, no es en síntesis el problema. El populismo no es el problema, ¿sí? El problema es la realidad que tenemos desde 1988 para acá, que no ha cambiado. Ese es el problema, no es Andrés Manuel y su populismo, porque populismo, como ya demostramos, hay en el país, ¿sí? Billones y billones de dinero que año con año se entrega. ¿Quiénes son los que le temen al populismo? Le damos la vuelta. El problema es que la élite mexicana quiere seguir durmiendo tranquila, sin que haya cambios de fondo en su entorno. Un entorno en donde ellos seguirán creciendo y los pobres seguirán reproduciéndose. ¿Cuáles son los que temen a la llegada de Andrés Manuel López Obrador? Los 10 mexicanos más ricos del mundo: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres, ¿sí?, Eva Gonda de Rivera, Juan Francisco Beckman Vidal, María Asunción Aramburzábal, ¿sí?, Jerónimo Arango, Ricardo Salinas Pliego, Antonio del Valle Ruiz y Emilio Escárraga Llán. Estos son los que no duermen, porque va a llegar Andrés Manuel López Obrador. Esos son los que se mueren de incertidumbre. Sí, bueno, es eso. El tema no es Andrés Manuel López Obrador, el tema no es el populismo, el problema no es ese. El problema es el entorno en que se ha venido reproduciendo y fortaleciendo el populismo. Y el populismo nace, crece y se reproduce, ¿sí?, dentro de un sistema desigual, donde hay pobreza, donde hay poco trabajo, donde hay servicios de salud para el arrastre, ¿sí?, donde hay corrupción, donde hay impunidad, donde hay crimen organizado, donde hay todo eso que hoy tenemos en nuestro país. Entonces, ¿el problema es Andrés Manuel López Obrador? ¿El problema es el populismo en México? No. El problema, yo creo que somos todos nosotros. El problema es el PRI,
el problema es el PAN, el problema son los senadores, el problema son los gobernadores corruptos, el problema son los alcaldes corruptos. Todos hemos contribuido a este ambiente en donde hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador va cabalgando en ese ambiente, ¿sí? Y va arriba en las encuestas. Entonces el problema no es Andrés Manuel López Obrador ni su populismo, ¿sí? El problema, ¿sí?, es que no hemos cambiado desde que se dijo que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, ¿sí? Ese es básicamente el tema que les tenía preparado el día de hoy. Antes de pasar rápidamente a las notas nacionales, déjenme saludar a toda la gente que está con nosotros, que se ha unido a través de Facebook. Giovanni Rosso, saludos. Jesús José Hernández, saludos. Victoria López se ha unido. Victoria López, muy buen día, Víctor, gracias. Jorge Roberto Rivera, saludos, gracias. Ana Karen, muy bien dicho, don Víctor, eso es exactamente lo que es el populismo. Gracias, mi estimada Ana Karen. Aldo Misael Salazar se unió, saludos. Armando Hernández está unido, Paola Hernández está unido, Sergio Hinojosa, saludos, contador. Armando Hernández, buen día, compadre, excelente día, gracias. Perla Raudri está unida, gracias, saludos a María Ángela. Said Antonio, también Héctor Jaime está unido, doctor Cristian Montenegro, Gustavo Nevares, ingeniero, un abrazo como siempre, Angélica María, un abrazo comadrísima, Luis Walter Palencia, AMLO ha capitalizado y sembrado el enojo de la sociedad, pero si llega a ganar vendrá en desacato, ya que no podrá cumplir las expectativas de la gente. Estamos totalmente de acuerdo, se está potenciando mucho el que cambien las cosas, no lo podrá hacer, es difícil. Luis Alberto Leal, saludos. Fito Núñez se ha unido, buen día don Víctor, saludos, gracias don Fito, como cada mañana. Erico Viera Ámbura, gracias mi estimado bien. Victoria López, si se puede estar peor, Víctor, el PG aprovecha el discurso, pero su plan estabilizador traerá más pobreza. Bueno, ¿y él es el problema? ¿O el problema es que no ha podido cambiar las cosas? Sí es cierto, puede suceder eso, pero ¿y qué nos hizo Enrique Peña Nieto? O sea, ¿qué nos hizo Felipe Calderón? ¿Qué nos hizo Vicente Fox? O sea, ¿han cambiado las cosas en algo en 18 años? No ha cambiado nada. Simple y llanamente, esa es la realidad y Andrés Manuel López Obrador es respuesta a esa realidad. Gerardo Ortiz, saludos, gracias. Ixel Carmona, un abrazo, doña Excel, como siempre. J. Raúl Nevares, excelente análisis, gracias, mi estimado Raúl Nevares. Miguel Ángel Beltrán, saludos. Durango en los medios también se ha unido. Gracias a todos los que hoy por hoy están con nosotros. Gracias también a toda la gente que está acompañándonos en Periscope. Vámonos rápidamente al análisis del tema de las primeras planas de los diarios nacionales. Y aquí también vamos a encontrar parte de la realidad que les digo. Veamos, ¿sí? Se nubla el panorama económico para 2019. Incertidumbre política, tratado de libre comercio e inseguridad son los factores principales, dice Banjico. Analistas reportan previsión del PIB y ven mal clima para invertir. Bueno, pues es parte de eso, es parte de la incertidumbre que genera la llegada de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, porque ciertamente, como dice Victoria, se cree que las cosas van a empeorar, ¿sí? Que pueden estar peor. Sí pueden estar peor, pero necesitamos analizarlos por qué llegamos hasta este punto. ¿Por qué las cosas están dadas para que Andrés Manuel López Obrador gane y gane de calle? ¿Sí? Como lo muestran las encuestas que más adelante vamos a presentar la segunda encuesta de esta semana. Nadie negocia declinación conmigo, dice Peña Nieto. Pues ese es lo que tenemos en el periódico El Universal el día de hoy. Periódico Reforma, releva el PRI a presidente. Aquí está la nota. René Juárez Cisneros, decía yo de René Juárez Blanques otro. Bueno, René Juárez Cisneros asumió ayer
de manera provisional la dirigencia nacional del PRI. Con esto el PRI prácticamente sí se está dando por derrotado. Díganme cuándo a 60 días de las elecciones sí cambian de cabeza de partido. Pero realmente no tiene sentido, porque de aquí a que René Juárez sí tome las riendas, va pasando el tiempo. Hoy el PRI y José Antonio Meade tienen que convencer todos los días a cuando menos 250,000 ciudadanos, 200,000 ciudadanos todos los días, para poder llegar a empatar a Andrés Manuel López Obrador. Es verdaderamente imposible. Entonces, ¿por qué se hacen los cambios? Porque lo que se pretende al final de cuentas es dejar de lado la elección presidencial, que ya sienten perdida los priistas, y tratar de rescatar el partido para dar peleas en los próximos años. Esa es la realidad, el conservar al viejo priismo, que no se vaya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Encuesta de Reforma: si hoy fueran las elecciones, pide AMLO no confiarse. La elección es de 2, dice Anaya. Y bueno, el periódico Reforma reproduce la otra parte de su encuesta que se publicó el día de ayer. Si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por cuál partido votarían? Vean, ayer presentaron la de presidente de las repúblicas, en donde Andrés Manuel López Obrador trae el 48% de preferencias contra el 30% de Ricardo Anaya. Bueno, para diputados federales, vean, el 36% lo trae Morena, el 24% lo trae el Partido Acción Nacional y el 16% el PRI. O sea, así como van las cosas, la mayoría en el Congreso la va a tener Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, con el 36% hasta ahorita. Es la encuesta del 30 de abril. Le damos vuelta. Periódico Milenio: el PRI se reagrupa y releva a Ochoa Reza. René Juárez Cisneros, el nuevo líder. Meade descarta plan B o C rumbo a la elección del 1 de julio. O sea, no hay cambio de timón, no hay cambio de rumbo, o sea, sigue lo mismo, además cambiaron la cabeza. O sea, no, el PRI no ha leído bien en qué circunstancias y en qué situación se encuentra. Pide INE canalizar la rabia por vía del voto. Hay una rabia social, precisamente de esa rabia social se está aprovechando López Obrador. Pero ¿quién produce esa rabia social? ¿Quién la produce? Bueno, pues la situación actual en nuestro país. Le damos la vuelta. Periódico Excelsior: la Corte avala las fotomultas en la Ciudad de México. Bueno, vamos. Periódico La Jornada. El periódico La Jornada trae como nota principal: nadie negocia conmigo, yo soy presidente, dice Enrique Peña Nieto. Y trae la fotografía a un lado: René Juárez entra al relevo en la presidencia del tricolor. Meade con todo el apoyo del partido, dice Claudia Ruiz Massieu. Bueno, pues ahí están la nota del periódico La Jornada. El Sol de México: relevo en el PRI, llega René Juárez. Dimite Enrique Ochoa Reza a la presidencia del partido. Convocan a la militancia a construir la victoria de José Antonio Meade. Es lo que ellos pretenden. Vámonos con otra portada. La crónica de hoy: cambio en el PRI, se va Ochoa, llega René Juárez. Vengo de la entraña propia del partido, dijo el guerrerense al asumir el cargo provisional. A 58 días de las elecciones presidenciales, el PRI relevó a Enrique Ochoa Reza y a partir de anoche asumió provisionalmente la dirigencia de ese partido René Juárez Cisneros. Al tomar las riendas del tricolor, el ex gobernador de Guerrero presumió que proviene de las entrañas del partido y admitió que enfrentan el desafío más grande y complejo de su historia partidista. Refrendó el apoyo del PRI a la candidatura de José Antonio Meade y pidió que nadie tenga dudas
de que el partido sí va a ir por la presidencia de la República. Bueno, son dichos, vámonos con otra portada. El Financiero: deja presidencia del PRI Ochoa, llega René Juárez. Y bueno, trae su análisis mensual, el periódico El Financiero, sobre la presencia en los medios de comunicación, medios impresos, ¿sí? Y bueno, dice AMLO, el de mayor presencia en los medios. ¿Cuáles son los saldos de la cobertura del mes de abril? Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Es el que tiene mayor cobertura con 1,626 impactos. José Antonio 1,300, Ricardo Anaya 1,230 notas en los medios de comunicación, ¿sí? en nuestro país. Vámonos más hacia abajo. El periódico El Economista: propiedad intelectual prende focos en el Tratado de Libre Comercio. Le damos para arriba, más para arriba. Muy bien, nos vamos con el periódico La Razón. A 59 días de las elecciones, el PRI cambia de timonel. Sí, le damos vuelta. Cambio en el PRI, sale Ochoa, entra Juárez Cisneros. También es la nota que hay en la mayor parte de los periódicos de la prensa nacional. Impacto Diario: un priista al rescate de mí. Si soy presidente de la República, estoy dedicado a cerrar bien la administración, no negocio campañas, hago mi trabajo, dice Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes le creen a Peña Nieto lo que dice? ¿Que no se mete en las campañas? Yo tampoco. Nadie le cree a Enrique Peña Nieto. El Heraldo de México: da el PRI un golpe de timón. Pues yo no sé cuál sea. En conferencia de prensa, con mí presente, renuncia Enrique Ochoa a la dirigencia del partido, nombra a René Juárez en su lugar, quien ofrece lograr unidad sin simulaciones. Bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es verdad. Diario de México: vámonos con Reporte Índigo. Reporte Índigo trae como nota principal la guerra por la movilidad. La aplicación de transporte privado, las aplicaciones de transporte privado tomaron las calles de México y las convirtieron en su hogar. Sin embargo, esto también ha traído retos como tratar de mantener tarifas bajas o mejorar la seguridad de sus servicios, temas que tendrán que resolver si desean conservar sus clientes ante un mercado cada vez más competitivo. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Tenemos ya una hora. Llegamos con este programa. Déjenme decirles que seguiremos con el análisis en la tarde con mi compañero David Mendívil, ¿sí? en Durango, en Ciudad 2.0, el noticiario, ¿sí? Ya son las 9:30, hay que irnos a seguir haciendo más actividades, ¿sí? Yo les agradezco el favor de su atención a todos los que estuvieron hoy con nosotros, ¿sí? Raimundo Andrade, saludos, ¿sí? Dice María del Rayo que no se escucha, ¿sí? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha o no se escucha? ¿Sí? Bueno, ojalá y ya resolvamos ese problema. Muy bien, pues hasta aquí llegamos al final del programa. Yo les agradezco el favor de su atención. Los invito a que estén con mañana nosotros despuesito de las 8:30 con un nuevo análisis, ¿sí? de la situación que prevalece en nuestro estado, en nuestro país, lo que sucede en las redes sociales. Soy Víctor Hernández y les agradezco el favor de su atención. Les invito a que estén con nosotros el día de mañana, la tarde, con mi compañero David Mendívil, ¿sí? Ciudad 2.0, el noticiero. Hasta aquí
nuestra participación. Gracias, muy buenos días, que la siga pasando bien. Hasta mañana. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Venga a cantar conmigo. De cada gota, cada idea, y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón.